Muy buenas noches. En los próximos minutos vamos a compartir con ustedes el testimonio de murcianos en Reino Unido y de británicos en nuestra región. Pero no queremos hacer esperar más tiempo a nuestro primer entrevistado. Si lo recuerdan, Antonio Jiménez dijo anoche en este informativo que los salarios tienen que subir de una manera equilibrada y consecuente, que tienen que subir lo que se ha perdido de poder adquisitivo. Eso dijo el secretario general de UGT. Esta noche nos acompaña el máximo responsable de Comisiones Obreras, Santiago Navarro. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Pues el verano ha ido, bueno, hemos intentado descansar lo que hemos podido en el mes de agosto, no todos los días, y bueno, pues también preocupados por la situación que se está dando a nivel nacional y mundial, pues con las distintas situaciones de crisis, guerra, todo. La verdad que, bueno, pues más, digamos, más preocupados de lo normal que en otros veranos. Damos por sentado que va a decir que los salarios deben subir, pero ¿cuánto deben subir? Pues bajo el punto de vista de Comisiones Obreras, lo hemos dicho por activa y por pasiva, los trabajadores no deben perder poder adquisitivo a ser posible. Sabemos que es una situación difícil, con un IPC altísimo, pues, por encima del 10%, y lógicamente pues hay sectores donde se podrá hacer una negociación mejor y otra peor, pero lógicamente cuando hablamos en términos generales lo que decimos es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que es el objetivo y es lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años dentro de la negociación colectiva, ¿no? Sí, ¿deberían subir tanto como la inflación? En la medida de lo posible tienen que subir tanto como la inflación. Otra cosa es que podamos diferir esta exagerada inflación en incrementos salariales en los próximos 2-3 años para que esa pérdida de poder adquisitivo momentánea por parte de los trabajadores la puedan recuperar en los próximos 2 o 3 años. Pero mantener el poder adquisitivo o mejorar el poder adquisitivo tiene que ser un objetivo para los trabajadores y las trabajadoras de esta región, porque queremos que esta región no se quede atrás también, ¿eh? O sea que ¿estarían ustedes abiertos a pactar con la patronal subidas inferiores al IPC siempre y cuando se establezca ese diferido, ¿no? De hecho, se han hecho propuestas por parte de Comisiones Obreras y de UGT a nivel nacional, donde se ha dicho que se tiene que negociar con cláusula de revisión salarial, pero nunca se ha dicho que tiene que ser para recuperar al 100% cada uno de los años, aunque se entiende en principio que allá donde se pueda hacer hay que hacerlo, pero hemos dicho, por activa y por pasiva, que queremos negociar un incremento del 3,5% para 2022, sería una buena negociación el 2,5% para el año 2023 y el 2,5% para el 2024, con cláusula de revisión salarial que las partes dentro de cada mesa de negociación sabrán cómo plantearla para que esos trabajadores, en la medida de lo posible, como digo, no pierdan poder adquisitivo a lo largo de los próximos 2 o 3 años. Sabemos en qué situación estamos, una situación difícil para todo el mundo, pero lo que no podemos hacer es dejar a los trabajadores atrás, a la clase, digamos, más desfavorecida atrás. Y en ese sentido sí vamos a estar exigiendo, igual que en el salario mínimo interprofesional, pues hemos exigido a lo largo de estos últimos años un incremento importante, hemos mejorado las condiciones para esos trabajadores y no ha ocurrido nada, al contrario. Si no hubiese aparecido la guerra o iniciado la guerra de Rusia con Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, se estaba creciendo a unas marchas muy aceleradas en materia económica y en materia de empleo. Por lo tanto, se demostró en aquel momento que incrementos importantes para los trabajadores más desfavorecidos no perjudicó la actividad económica. Y si miramos a países más avanzados que nosotros de Centro Europa, como puede ser Países Bajos, Holanda, la que hemos conocido siempre como Holanda, ahora mismo han firmado un incremento por encima del 10% para el salario mínimo allí. Por lo tanto, aquellos que están por encima de nosotros, más avanzados, no creo que sean más torpes que nosotros a la hora de plantear incrementos salariales para sus trabajadores importantes. El principal punto de ese encuentro, entonces, en este momento sería esa cláusula de revisión salarial. Sí, es la que ha hecho o ha servido a la COE en Madrid para retirarse de esa negociación, de un acuerdo de negociación colectiva que se ha venido firmando a lo largo de los años y que, bueno, pues ahora estamos desde diciembre de 2020 sin ese acuerdo de negociación colectiva, que era un poco la guía que teníamos empresarios y trabajadores para, en las mesas de negociación, pues firmar los convenios, ¿no? Es necesario ese acuerdo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Nosotros aquí a CROEN le hemos dicho en distintas ocasiones que sería bueno que nos sentásemos a ver
ese acuerdo de negociación colectiva para renovarlo y un poco marcar las directrices de por dónde tiene que ir los incrementos salariales y también acuerdos sociales para los trabajadores y las trabajadoras, porque además en una época de crisis nosotros entendemos que ante las dificultades que podemos tener con este tipo de crisis, con digamos el mercado exterior, lo que hace falta es incrementar la demanda interna. Y la demanda interna se crea para las empresas chiquiticas, que tenemos muchísimas, en más del 90% son empresas pequeñas en esta región. Es importante que pongamos dinero en el bolsillo de los que se gastan su salario, y esos son los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que mejorar las condiciones económicas de esta región es importante, que los incrementos salariales vayan en el ánimo de digamos, mantener ese poder adquisitivo. Sería interesante. Obreras, el sindicato que usted dirige también tiene empleados, quiero decir, es empleador. Sí. ¿Qué política aplica usted para con sus trabajadores? Pues mira, como ha salido algo a nivel de que si nosotros no predicamos, algo en un digital, en Murcia Economía, pues me parece genial esta pregunta, porque nosotros desde 2019 hasta 2025 le vamos a incrementar un 20% de incremento a nuestros trabajadores. Yo no sé si es mucho o poco. Los trabajadores han visto oportuno firmar el convenio con 35 horas semanales, que no lo hemos tenido que tocar a pesar de la crisis de 2008-2009. Nosotros fuimos a lo que hemos predicado, y es 35 horas de jornada laboral, 28 días laborales de vacaciones, jornada intensiva desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Claro, cuando se hace ese análisis que se hace en Murcia Economía, tan interesado de dar a entender que nosotros no hemos incrementado los salarios para nuestros trabajadores, yo digo que la diferencia, por ejemplo, entre el convenio de comisiones obreras y cualquier otro de estos convenios que están sin firmar 10 años, es que nosotros solamente en los últimos 3 años le hemos subido un 10,5%, sin contar 2022, a nuestros compañeros, a los trabajadores, y el convenio de hostelería o de comercio en general han incrementado 0% a sus trabajadores. O sea, que en 3 años ha subido ¿cuánto? El 10% aproximadamente, 10,5%. Pero le vamos a subir en los próximos 3 años un 3,5%, un 3% y probablemente un 2,5%, un 2,5% o un 3 y un 3, porque hemos firmado una cláusula de revisión que podremos alcanzar. ¿Qué hemos hecho? Efectivamente, intentar diferir ese exceso del 10% en los próximos 3 años. Pero yo invito a todos los empresarios de esta región a firmar un convenio igual que el de comisiones obreras aquí en la región de Murcia. Estoy seguro que no se me va a llenar el despacho pidiéndome firmar el convenio que tenemos. ¿Qué mercado laboral tenemos en la región de Murcia? ¿Qué retrato haría del mercado laboral que tenemos? Pues tenemos un mercado laboral que ahora, gracias a la reforma laboral, se está mejorando en cuanto a la contratación indefinida, pero que hasta hace un año y medio se hacían el 8, el 9% de los contratos, del total de contratos que se hacían en esta región, eran contratos indefinidos. Y el resto, 92, 93%, eran contratos temporales. Hoy estamos por encima del 40% de contratos indefinidos con la reforma laboral. Yo creo que eso ha sido positivo, creo que hemos hecho un buen acuerdo. Hemos mejorado puntos del Estatuto de los Trabajadores que mejoran las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de esta región. Hemos permitido, o vamos a permitir, que ahora la negociación colectiva no hagamos trampas entre los propios empresarios y dentro de empresarios y trabajadores. La reforma laboral del Partido Popular de 2012 permitía que las empresas pudiesen descolgarse de forma automática del convenio colectivo y además firmar convenios a la baja por debajo del convenio de sector. Eso ya no solamente era un problema para los trabajadores, sino que era incluso competencia desleal entre las propias empresas. Lo denunciamos en su momento y ahora lo que hemos hecho ha sido corregirlo. Ya no se pueden firmar convenios que tengan peores condiciones económicas por debajo del convenio de sector. Las empresas que, bueno, antes las podíamos denunciar, con esa reforma no podíamos, pero ahora vamos a volver a denunciar esa situación. El mercado laboral en la región de Murcia pues es más débil, seguramente, que en otras comunidades autónomas en cuanto a contratos de estabilidad. Aquí hay muchos fijos discontinuos que tienen unas garantías determinadas y no es, lógicamente, lo mejor de todo es un contrato a tiempo completo.
En otras comunidades no hay tantos fijos y continuos, no hay tantos contratos a tiempo parcial. Aquí el comercio en esta región, no sé por qué, se permite contratar a media jornada o hacer contratos a tiempo parcial cuando la jornada de apertura es de 12 horas. Eso no es entendible de ninguna de las maneras, pero las empresas lo hacen, denunciamos ante la Inspección de Trabajo y tenemos dificultades para que esos contratos se conviertan en indefinido a tiempo completo. Vamos a tener que solucionarlo dentro de la negociación colectiva, si se sientan a negociar los empresarios del comercio aquí en esta región. Tenemos también el convenio de detallistas, ¿no? Y tenemos una situación laboral, la verdad es que difícil, y con unas empresas que parece que han asumido con la crisis que una forma de obtener beneficios puede ser también a costa de los trabajadores, de los salarios, de no incrementar los salarios de los trabajadores. Yo creo que tenemos todos que reflexionar y tenemos que cambiar ese mercado laboral, hacerlo más seguro, hacer un mercado laboral donde los trabajadores puedan ir a trabajar en unas condiciones dignas, con un contrato, si es posible, a tiempo completo y con salarios dignos para poder pues, mantener a sus familias. Dos preguntas más. ¿Qué meses próximos nos esperan, en su opinión? Pues nos esperan meses difíciles porque tenemos que reactivar la negociación colectiva. 2 de cada 3 convenios en esta región están sin firmar y algunos 10, 11, 12 años sin firmar. Por lo tanto, no podemos continuar con esta situación y no es un objetivo, es un medio, pero si tenemos que hacer movilizaciones, las vamos a hacer para desactivar, para reactivar la negociación colectiva, porque no podemos ser, a nivel nacional, el 50% de los convenios están sin firmar, en la región de Murcia el 70%. No podemos ser en todos los ítems los peores en la región de Murcia. Tenemos que, como he dicho antes, reflexionar e intentar mejorar las condiciones de los trabajadores, porque eso también va a mejorar las condiciones de los empresarios. Y la última, ¿qué sistema de pensiones nos espera en España para el futuro? Pues hemos hecho recientemente una reforma de pensiones que yo creo que va a servir para que tengamos un sistema de pensiones a los pensionistas futuros en unas condiciones más o menos dignas, sin rebajas importantes, como se pretendía con el factor de sostenibilidad, que es con aquella reforma de 2013, donde bueno, pues se venía a decir que como íbamos a ser más longevos, pues íbamos a tener más años de cobrar y había que repartir la pensión entre todos esos años. Lo que se ha entendido es, como han hecho en otros países de Europa, del centro de Europa y norte de Europa, que las pensiones no tienen que ser solo, porque tienen que ser solidarias también por aquellos trabajadores que no pueden cotizar en unas condiciones normales, como tienen que ser ese factor de solidaridad, también se tiene que aportar desde los presupuestos generales del Estado. Y ya, de hecho, ya un 2 puntos del PIB se ha negociado en esta reforma de las pensiones. Yo creo que vamos a tener unas pensiones garantizadas y en condiciones dignas para los futuros pensionistas. Santiago Navarro, gracias por haber acudido a la llamada de las 7, como siempre. Pues gracias a vosotros. Un gusto.